En las últimas décadas, el conflicto armado en Colombia a cargo de las FARC ha sido detonante para la población, donde llegó a afectar a muchas familias colombianas. En la década del 2000, este tipo de actos fueron aumentando constantemente. Entre ellos, se destaca el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca el 11 de abril del 2002. Este hecho conmovió a todo el país, pues la manera en que se llevó a cabo fue impactante. El secuestro duró más de lo que muchas familias esperaban, por lo que tras 5 años de zozobra, el 18 de junio del 2007 se dio a conocer por parte del exgrupo guerrillero el asesinato de 11 diputados. Dando el resultado como único sobreviviente a Sigifredo López. Ingresé, habían militares o personas vestidas de militares, Quien fue dejado en libertad tras una liberación bilateral de las FARC en el año 2009. El reencuentro con su familia estuvo lleno de regocijo, al ver a sus hijos convertidos prácticamente en hombres, cuando él había dejado unos niños. Fue un suceso emotivo y nostálgico que probablemente nunca olvidará. El reencuentro, pues, cuando a mí me secuestraron, los hijos tenían 11 y 13 años, cuando yo regresé ya tenían 19 y 17. Nos tocó que volvernos a adaptar, volver a reconstruir muchas cosas que el tiempo no impidió. Son 7 años que se perdieron y cuando él regresó, pues poco a poco nos fuimos adaptando nuevamente como familia. La reincorporación a la sociedad después de 7 años de cautiverio fue un proceso que sigue marcando la vida de Sigifredo. El mundo había avanzado, la tecnología, la moda, el diario vivir al cual estaba acostumbrado. Me parecía rarísimo porque cuando me secuestraron yo tenía el último celular y era una cosa así de grandota y no tomaba fotos, no tenía cámara y dijo que yo tenía lo último en tecnología. Sin embargo, ya viendo aparaticos pequeñitos y que tomaban fotos y todo el mundo tenía eso. Pero cuando él llegó, claro, eso fue impactante el tema pues, de la tecnología. 7 años vos con un teléfono celular, un iPad, un computador, nada, o sea, estabas totalmente apartado de todo eso. Entonces cuando él empieza a ver todo eso súper gomoso, y bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué? Uy, no, yo quiero uno, tal cosa, tal. Y así, más que todo el tema tecnológico, ¿no? Yo sentí que era el mismo en el sentido de un padre amoroso por sus hijos, por su familia, pendiente de todo, por ese lado sí. Indudablemente, obviamente después del secuestro, pues cambió en ciertas cosas. Esto impactó a López profundamente, pues la vida que tenía en la selva no se comparaba ni por mínimo a la vida urbana. Le gustaba, por ejemplo, ir a una plaza de toros, ahora ya no, desde que llegó no va, él no le gusta ir a ver eso. Más que todo de gustos, de temas como personales, en cuanto a la comida también, dejó de comer lentejas como un año porque decía que allá comía lentejas muchísimo, entonces decía que no quería comer más lentejas, arroz y ese tipo de cosas, pero eso duró como un año. Pero de resto yo creo que él llegó muy lúcido después del secuestro también, a pesar de que fue una situación muy, muy difícil. Un amigo donde me recibieron antes de un discurso en la plaza pública, me tenían de almuerzo una chuleta de caucana. Y luego yo que pedí, pues yo quería comerme unos pan de yuca de ojos de Monte Carlo con una Coca-Cola bien fría. Esas cosas que no las había podido consumir por allá. Y luego me dediqué a comer y me subí un poco de kilos, como 20 kilos en un año. Entre tantas cosas que hizo al volver a la normalidad, el exdiputado recuerda con gran amor que se sentó con cada uno de sus familiares a preguntarles qué había ocurrido alrededor de esos 7 años, que para él fueron una eternidad. Cuando llegó sí tratamos de pasar ese tiempo en familia y cada uno contar y actualizarlo a él en todo de qué sucedió durante esos casi 7 años. En el año 2011, Sigifredo lanzó su libro titulado El triunfo de la esperanza, donde narra su experiencia en cautiverio. Esto no fue del todo felicidad, ya que al contar con la suerte de seguir vivo, las sospechas y dudas hacia él no se hicieron esperar, por lo que la justicia colombiana decidió llevarlo tras las rejas 45 días, pues tenían la certeza de que era cómplice del grupo armado y que por ello lo habían dejado vivir.
Y todo ese daño lo que hizo fue acabar su proyecto de vida y afectarlo hasta el día de hoy, porque ha sido un peso que todavía no se lo ha podido quitar. Es decir, hay mucha gente que todavía lo señala, tanto a él como a su familia, de tener algún tipo de vínculo con las FARC y de participación tanto del secuestro como en la masacre de sus 11 compañeros. Lo más duro ha sido enfrentar esa polarización porque, repito, me han tachado de guerrillero, me han tachado de paramilitar, me han tachado de todo y, por ejemplo, me secuestró por segunda vez la Fiscalía acusándome de que si yo había sobrevivido a la masacre era porque era guerrillero. Sigifredo demostró su absoluta inocencia, no hay ningún tipo de antecedente en contra de él. La creación de la Fundación Defensa de Inocentes nació precisamente por las injusticias atravesadas en la vida de López. Después del segundo secuestro de la Fiscalía creamos la Fundación Defensa de Inocentes para defender a víctimas de las injusticias de la justicia. La fundación nace en el año 2012, después de que Sigifredo logró evidenciar su inocencia del montaje del cual fue víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación en ese entonces. El propósito de la fundación es defender a todas las personas que hayan sido víctimas del sistema judicial y de falsos testigos, es evitar que lo que sucedió con él pues se siga repitiendo con más personas. Sacar de la cárcel y solucionar problemas a víctimas del conflicto armado. La Fundación lleva un proceso que actualmente sigue vigente ante la Jurisdicción Especial de la Paz, donde se representan algunas familias de exdiputados que perdieron la vida durante el cautiverio a cargo de las FARC. Cuando todo parecía haberse calmado, la violencia volvió a atormentar la familia López Tobón Ramírez. Sigifredo había sufrido un atentado, que hasta el día de hoy no se ha esclarecido quién fue el actor intelectual del mismo. Empezaron a dispararnos. Cosas de Dios, nos hicieron 5 disparos, uno de ellos pasó por muy cerca y le pegó en el estómago al escolta. Estaba así en el carro y las balas prácticamente le pasaron así, encima. Eso fue un milagro, yo creo, porque no se explica a uno cómo no le impactaron a él, porque ese carro tenía como 3 impactos de bala, 13, 14 impactos de bala por todo lado. Sigifredo deja a un lado su vida en la política y se dedicó a pasar tiempo con su familia. Actualmente trabaja con sus hijos en la empresa familiar y cumple con su labor de abogado en la fundación. Me he dedicado a otras actividades, al comercio, a la agricultura y otra serie de actividades que desarrollo empresarialmente con la familia. Eso es poco tiempo que uno disfruta en familia, es más valioso, ¿me entiendes? Porque sabes que tu padre se puede ir en cualquier momento, o sea, un día estás con él, al otro día pasa algo, chao. Y es real, y yo le digo a las personas, aprecien el tiempo en familia, aprecien a su papá, a su mamá, porque la vida da muchas vueltas y un día los tienes y al siguiente día no.